A lo largo de los siglos, civilizaciones enteras han dejado su huella en la historia. Imperios que se alzaron, culturas que desaparecieron y misterios que aún desafían el paso del tiempo. Desde las arenas del antiguo Egipto hasta las murallas de Roma. Desde las leyendas medievales hasta los grandes descubrimientos del mundo moderno. Cada rincón del planeta guarda una historia que merece ser contada. Yo soy Har y esto es Historia Forjada, un viaje sonoro por los acontecimientos, los personajes y los secretos que construyeron nuestro pasado. A mediados del siglo XV, el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En el este, un nuevo imperio crecía con fuerza, ambición y fe. En el oeste, el último vestigio de Roma agonizaba, aferrado a su gloria pasada. Hoy viajamos al año 1453, el día en que cayó la reina de las ciudades, Constantinopla. Imagina un lugar donde el mar y las montañas se encuentran, un estrecho que une continentes y civilizaciones. Ese lugar fue elegido por Constantino el Grande en el año 330 después de Cristo, para fundar una nueva capital. Esa era Nova Roma, que pronto pasaría a llamarse Constantinopla, la ciudad de Constantino. Constantino no solo fue un estratega militar y político, sino también un reformador. Durante su reinado legalizó y promovió el cristianismo, transformando la fe que hasta entonces había sido perseguida en la religión oficial del Imperio Romano. Con esta decisión, Constantinopla se convirtió en un faro espiritual y cultural, donde se mezclaban la herencia romana, la cultura griega y la tradición cristiana que más tarde daría lugar a la Iglesia Ortodoxa. La ciudad fue construida para resistir el tiempo y los enemigos. Sus murallas, reforzadas a lo largo de los siglos, y su ubicación en un cruce estratégico de rutas comerciales, la hacían casi inexpugnable. Palacios, templos y mercados llenaban sus calles, mientras barcos cargados de mercancías llegaban desde todos los rincones del Mediterráneo. Pero en el siglo XV, el esplendor de Constantinopla era apenas un recuerdo. El Imperio bizantino se había reducido a la ciudad y algunos territorios cercanos. Y en el horizonte, al este, se alzaba un joven sultán otomano, Mehmed II, apodado el Conquistador. Con apenas 21 años, Mehmed había recibido formación en estrategia, historia y derecho, y su ambición era tan grande como su juventud. Audaz en la guerra y calculador en la diplomacia, combinaba astucia política con una voluntad férrea. Inspira lealtad absoluta entre sus soldados, pero también temor y respeto entre sus consejeros. Su objetivo: conquistar la ciudad que todos creían inexpugnable, convencido de que Alá le había reservado esa gloria. En el otro extremo, Constantinopla estaba defendida por Constantino XI Paleólogo, el último emperador bizantino. Hijo de una dinastía milenaria, Constantino era un hombre valiente y profundamente devoto. Sus recursos eran escasos, apenas 7.000 defensores frente al enorme ejército otomano, pero su determinación era inmensa. Debía proteger las murallas y al mismo tiempo inspirar a un pueblo cansado y asustado, consciente de que su liderazgo dependía de la supervivencia de la ciudad. Humilde, austero y ferozmente valiente, estaba dispuesto a morir luchando por Constantinopla y por el legado de su imperio. Estos dos líderes, tan diferentes en juventud, carácter y recursos, estaban destinados a enfrentarse en un choque que marcaría el fin de una era y el nacimiento de otra.
A comienzos de 1453, Mehmed II puso en marcha un plan meticuloso para conquistar Constantinopla. Ordenó construir Rumeli Hisar, una fortaleza imponente en la orilla europea del Bósforo, destinada a controlar el paso marítimo y cortar el suministro a la ciudad. Pero Mehmed no se limitó a fortificar su posición. Reunió un ejército colosal, aproximadamente de unos 100.000 hombres, incluyendo genízaros, arqueros, zapadores y artilleros. Entre sus armas más temibles se encontraba el Gran Cañón de Urbano, que fue diseñado por un ingeniero húngaro. Este monstruo de más de 8 metros de largo podía lanzar proyectiles de piedra de hasta 300 kilos. Cada disparo sacudía la tierra, levantaba polvo y cascotes, y dejaba grietas en murallas que habían resistido siglos de ataques. Para los bizantinos, escuchar el rugido del cañón era sentir la amenaza de un enemigo que parecía imparable. Entre los defensores destacaba Giovanni Giustiniani, un comandante genovés de fama legendaria que lideraba a unos 700 mercenarios. Se convirtió en el alma de la defensa, organizando los tramos más vulnerables de las murallas y coordinando los ataques de los defensores con precisión y valor. Su presencia mantenía alta la moral de los soldados y retrasaba el avance otomano, convirtiéndolo en un verdadero héroe de la resistencia. Mientras tanto, los habitantes de Constantinopla reforzaban las murallas, preparaban armas y almacenaban provisiones. Sabían que Mehmed estaba decidido a conquistar la ciudad y que cada día contaba. La tensión era palpable. El rugido del cañón, el murmullo de los soldados y los rezos de los ciudadanos se mezclaban en un preludio a la gran batalla que estaba a punto de comenzar. El 6 de abril de 1453 comenzó el asedio más esperado de la época. Durante semanas, el Gran Cañón de Urbano retumbó sin descanso, lanzando proyectiles de piedra que sacudían las murallas centenarias de Constantinopla. Cada impacto levantaba nubes de polvo y cascotes, dejando grietas que los defensores reparaban con rapidez y desesperación, piedra a piedra. Los otomanos lanzaban oleadas de asaltos con escaleras, arietes y torres móviles, pero los bizantinos resistían con todas sus fuerzas. Entre sus armas más temibles estaba el fuego griego, una mezcla incendiaria que ardía incluso sobre el agua, imposible de apagar solo con baldes. Los atacantes que recibían su impacto sufrían quemaduras inmediatas y caos total en sus filas. La visión del fuego griego era sobrecogedora, llamas danzando sobre el mar, torres y barcos iluminados por un resplendor infernal, mientras el olor a humo y azufre se mezclaba con el estruendo de la batalla. Para los defensores era un arma de precisión, un espectáculo de terror controlado que les permitía mantener el valor incluso frente al ejército más numeroso. Y lo más fascinante, su fórmula fue un secreto militar bizantino que se perdió con los siglos. De hecho, hoy en día solo tenemos hipótesis sobre sus ingredientes, pero nadie conoce la receta original con certeza. En el mar, los otomanos se encontraron con otro obstáculo formidable. Una enorme cadena cerraba el acceso al Cuerno de Oro, que era el puerto interior de la ciudad, impidiendo que sus barcos avanzaran. Pero Mehmed II no se detuvo. En una hazaña ingeniosa, ordenó arrastrar sus barcos por tierra, sobre rodillos de madera engrasada, cruzando una colina hasta lanzar las embarcaciones dentro del puerto. De esta forma, sortearon la barrera de la cadena y tomaron el control parcial del acceso marítimo, completando el cerco de la ciudad tanto por tierra como por mar. Mientras tanto, los defensores continuaban reparando murallas, luchando con fuego griego y organizando la resistencia en cada punto vulnerable. Cada día que pasaba,
era una batalla entre ingenio, valor y desesperación, con Constantinopla resistiendo contra un enemigo aparentemente imparable. Tras casi 2 meses de asedio, desde el 6 de abril hasta el 29 de mayo de 1453, la ciudad estaba al borde del agotamiento. Pero Mehmed II estaba decidido. Era el momento del ataque definitivo. Antes del amanecer del 29 de mayo, los otomanos lanzaron 3 oleadas consecutivas contra las murallas. La primera, compuesta por soldados menos experimentados, fue aniquilada por la defensa organizada de los bizantinos. La segunda, formada por tropas regulares, logró abrir pequeñas brechas en los muros, pero fue rechazada nuevamente gracias al valor y la estrategia de los defensores. Ahora bien, la tercera oleada fue la decisiva. Los genízaros, la élite del ejército otomano, avanzaban con tambores, gritos y banderas verdes ondeando bajo el sol naciente. En medio de la batalla, Giovanni Giustiniani fue herido por un disparo y se retiró del frente, dejando un vacío que desmoralizó a los defensores. El emperador Constantino XI, consciente de que todo estaba perdido, se quitó los símbolos imperiales y se lanzó al combate, espada en mano, rodeado de sus soldados. Cayó entre los suyos, pero su valentía se convirtió en leyenda. Luchó hasta el último instante por su ciudad y su imperio. Cabe destacar que su cuerpo nunca fue encontrado, pero la mayoría de las fuentes dan por hecho que murió defendiendo su ciudad. Al amanecer, las banderas otomanas ondeaban sobre las murallas. Los soldados entraron y tomaron la ciudad. Mehmed II proclamó el inicio de una nueva era para el Imperio Otomano, marcando un cambio cultural y religioso irreversible en Constantinopla. La ciudad estaba conquistada. Constantinopla había caído, y con ella el último vestigio del Imperio bizantino. Tras la caída de Constantinopla, la ciudad quedó destruida y parcialmente saqueada. Durante los primeros días, los otomanos cometieron asesinatos y saqueos. Muchos habitantes murieron, mientras otros fueron heridos o se refugiaron en iglesias y edificios fortificados. Miles fueron capturados y vendidos como esclavos, aunque Mehmed II permitió que muchos permanecieran para trabajar, especialmente artesanos y comerciantes, con el objetivo de reconstruir la ciudad bajo su nuevo dominio. El drama humano se combinó con un cambio cultural profundo. Muchos sabios, clérigos y artistas bizantinos huyeron hacia Italia y otras partes de Europa, llevando consigo manuscritos antiguos de filosofía, ciencia y arte griego. Ese flujo de conocimiento ayudó a encender la llama del Renacimiento, transformando la cultura europea para siempre. Por otra parte, Santa Sofía, la majestuosa catedral bizantina, fue convertida en mezquita, símbolo del nuevo poder otomano y de la transformación religiosa y cultural de Constantinopla. Lo que había sido el corazón espiritual y símbolo del Imperio bizantino se convirtió en un testimonio de la nueva era. La caída de la ciudad marcó el fin del Imperio bizantino, el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Fue un punto de inflexión en la historia, un recordatorio de que incluso la grandeza más duradera puede caer y de que en la destrucción a veces nace la semilla del cambio. La caída de Constantinopla fue más que la derrota de una ciudad. Fue el fin
de una civilización y el nacimiento de otra. Un recordatorio de que toda grandeza es efímera y de que incluso en la caída puede nacer la semilla del cambio. Gracias por acompañarme en este episodio de Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.